tenéis como la impresión de que la patología musculoesquelética se podría gestionar de una manera mucho más eficaz de otra manera, ¿no? En este embrollo que tenemos un poco entre traumatólogos, fisios, rehabilitadores, que somos, digamos, los elementos hospitalarios que vemos o los especialistas que vemos la patología musculoesquelética? Yo creo que sí, efectivamente sí que se podría gestionar mejor. El problema es que hay varias especialidades que tratamos la patología musculoesquelética y trabajamos de forma paralela ahora mismo. Creo que habría que conseguir un modo de trabajo más horizontal en el que pues, cada uno aporte valor en un momento determinado. No sé si opináis lo mismo. Pues sí. Sí, yo hablo desde mi experiencia en el ámbito público. ¿Desde tu consulta? Sí, en la unidad del aparato locomotor, que quizás el circuito que más frecuentemente se genera, está clarísimo la gran prevalencia de la patología musculoesquelética en la población general y además que cada vez se va incrementando, pues que va aumentando la esperanza de vida. El circuito que más frecuentemente se genera es que el paciente acude a su médico de atención primaria y ese médico de cabecera, si decide derivar al paciente a un especialista, el primer especialista en el que claramente piensa es en el traumatólogo, ¿no? Derivando una pequeña proporción a rehabilitación y una proporción aún menor a los reumatólogos. Entonces, ¿qué pasa? El paciente llega al traumatólogo y como el grueso de la patología que deriva atención primaria a traumatología no deriva en tratamiento quirúrgico, al menos como primera opción de tratamiento, una proporción muy importante de todo ese volumen que acaba en traumatología es literalmente rebotada a nuestra especialidad. Y esos son meses. Esos son meses. Pues los meses hasta que llega al traumatólogo, los meses hasta que llega a nuestra consulta. Muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces el paciente llega pues con muy poca información, ¿no? Lo único que le han dicho con frecuencia es que su patología no es quirúrgica y que no va a acabar el tratamiento quirúrgico y que lo que tiene que hacer es rehabilitación, ¿no? Entonces, cuando le dicen a un paciente que lo que tiene que hacer es rehabilitación, el paciente muchas veces va a llegar a nuestra consulta pues con expectativas de hacer tratamiento de rehabilitación, cuando muchas veces no va a estar indicado como tal. Entonces, yo creo que estos pacientes, esta patología musculoesquelética, en muchas ocasiones se podrían beneficiar de que fuera el especialista de rehabilitación la primera especialidad en valorar esta patología, ya que nuestra especialidad es la que dispone de un abanico de tratamiento mucho mayor, con más recursos, y ser nosotros los que, si agotamos todos los recursos de tratamiento y vemos que el paciente sigue sintomático, pues ya derivar a otra especialidad para que valore el tratamiento quirúrgico o otros procedimientos. Totalmente de acuerdo y de hecho, bueno, pues nosotros pensamos así, nuestra visión de la patología siempre es así como muy global, ¿no? Nos gusta entender las cosas desde el principio, cuáles son los factores de riesgo de las patologías, la sintomatología en las fases iniciales, etcétera. Pero también hay que ser exigente, a veces criticamos, joder, los traumas o los fisios, nosotros criticamos a los demás diciendo que nosotros deberíamos ser los que vean a los pacientes y, digamos, en sentido teórico, yo estoy 100% de acuerdo, pero es verdad que también lo primero es exigirnos a nosotros, ¿no? Lo primero es decir, eres tú, estás capacitado para, o estamos formados, capacitados, nos podemos capacitar seguro, vamos, porque nadie duda de la capacidad que un médico puede tener de cualquier especialidad, pero ¿cuáles son el camino que hay que seguir para formarse en convertirse en un verdadero, hablando de la patología musculoesquelética dentro de rehabilitación, en un verdadero médico del aparato locomotor? Estamos preparados para eso, para ver una lumbalgia desde el principio, pedir pruebas, interpretarlas, dar los consejos adecuados, entender los tiempos de las patologías. Claro, lo primero es empezar por nosotros, ¿no? ¿Creemos que el 80% de los rehabilitadores podrían hacer esto desde el principio? ¿O pensarían que, joder, el diagnóstico puro y duro inicial no es cosa mía, ¿no? Y luego, otra cosa importante para que todo esto funcione, tiene que haber mucha comunicación entre nosotros, entre los fisios y entre los propios traumatólogos. Tenemos que eso falla de manera flagrante. Eso es. Y yo creo que eso es la clave, hacer protocolos en común, estar en comunicación constante, hacer reuniones, sesiones, es la forma de que de verdad este esquema, esta forma de llevar al paciente, pues ayude al paciente, ¿no? Que es al final lo que queremos, que el paciente mejore. De una manera flexible, sin las rigideces de la jerarquía. Hay campos de trabajo y hay áreas de
cada especialidad o cada profesional, digamos, pero no pasa nada. Todos sabemos que un hombro congelado que tiene una rigidez atroz necesita movilizaciones y si tiene un buen fisio, ese paciente irá como un tiro, y si tiene un mal fisio, ese paciente irá fatal. Si tenemos una calcificación del supraespinoso, sabemos que con un par de infiltraciones o con un lavado que se lo haga un tío con pericia, pues ese paciente va a salir hacia adelante, y en ese caso pues el trabajo es del médico, ¿no? En este caso el rehabilitador intervencionista que sepa hacer eso, etcétera. Entonces, bueno, pues vamos a repartirnos los pacientes como es. Si es que pensamos que es quirúrgico, porque lo pensamos, pues por ello, ¿no? Pero esa flexibilidad, esa visión global, efectivamente yo creo a ciencia cierta que es el rehabilitador el que tiene el distribuidor principal de la patología, el gestor de la patología musculoesquelética, pero para eso, ¿cómo nos formamos, no? Nosotros humildemente en nuestros cursos intentamos transmitir eso, esa visión global. Sí, que quizás el médico rehabilitador está acostumbrado a los pacientes que le derivan a nuestra especialidad, pues que vengan rebotados o derivados de otras especialidades, pues con el paciente con un determinado diagnóstico ya. Yo creo que el médico rehabilitador puede asumir más protagonismo en el diagnóstico, en esa capacidad diagnóstica y en esa capacidad de decidir cuál es la mejor alternativa para el paciente, ¿no? Pues ya no solo de si hay que derivarlo o qué recurso o tratamiento hay que hacer o si realmente esa patología que tiene el paciente tiene solución definitiva como tal. Creo que podemos asumir más papel en lo que es la toma de decisiones de qué hacer con los pacientes.